Ecuador, muy buenos días. Nuevamente con todos ustedes desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Bienvenidos todos a este espacio de rueda de prensa virtual. Un trabajo, una propuesta que la hacen los medios públicos a través de Ecuador TV Pública, FM y las plataformas digitales de los medios públicos. Gracias a todos los medios de comunicación, televisados, radiales, que se enganchan a esta emisión desde la capital de los ecuatorianos. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles, amigos de todo el país. Desde la ciudad de Guayaquil nos acompaña el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, y aquí en el ECU 911, el viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Iniciamos ya este espacio de rueda de prensa virtual desde Guayaquil en conexión vía Skype con el ministro de la Producción, Iván Ontaneda. Señor ministro, muy buenos días. El país le escucha atento. ¿Qué es lo que usted tiene que decirle a los ecuatorianos respecto a cómo están las cadenas productivas? Hay mucha preocupación de los ciudadanos que ahora mismo están en sus casas respecto al abastecimiento de productos, tanto en supermercados, en tiendas de barrio, en tiendas de despensa. El país le escucha atento. Señor ministro, muy buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para todo el Ecuador. Efectivamente, el Gobierno Nacional, de manera responsable, desde hace algunos días, nos hemos articulado a nivel transversal con todas las instituciones del Gobierno a través del COE Nacional, con mesas de trabajo especializadas para monitorear e ir revisando los impactos, la problemática y las soluciones correspondientes a las diferentes temáticas generadas alrededor del COVID-19. Ahora bien, quiero ser muy puntual. El gobierno prioriza la salud de los ecuatorianos. Esa es nuestra prioridad. Tener la tranquilidad, tener los protocolos adecuados que nos permitan mitigar el impacto y que crezcan los casos de coronavirus en el país. La salud es primero para el Ecuador. Sin salud no hay producción y sin producción obviamente no hay empleo. En ese sentido hemos trabajado transversalmente con las diferentes cadenas productivas, con los diferentes ministerios del ramo de agricultura, de transporte, de trabajo, para poder mitigar y poder saber cuáles son los protocolos a seguir. En ese sentido, importante protocolos de bioseguridad que deben ser aplicados y los hemos transmitido a cada una de las diferentes cadenas productivas del país. Ahora bien, puntualmente lo que usted me está consultando, ¿qué pasa con el abastecimiento de productos dentro del Ecuador? Eso está totalmente garantizado. Estamos haciendo una articulación importante desde los centros de producción en el país en general para que puedan arribar hacia los centros de distribución. Llámense mercados de abastos, llámense supermercados, autoservicios o tiendas de barrio. El señor presidente de la República fue muy claro en decir cuáles son los sectores priorizados del país. Nosotros daremos prioridad a los sectores de alimentos, a los sectores de bebida, a los sectores de medicina, es decir, la alimentación y la salud de los ecuatorianos está garantizada, así como su seguridad. Perfecto, ministro. Habrá momento, sin duda alguna, de seguir profundizando todos esos temas. Quiero dar la bienvenida a esta hora al viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Señor viceministro, gracias a su gentileza. Estamos manteniendo la distancia conforme lo disponen los protocolos de seguridad. Y queremos consultarle básicamente cuál ha sido el impacto, cuál es el mecanismo de respuesta que da el gobierno nacional a todo el sector turístico, a toda la cadena turística que sin duda alguna se ha visto afectada por esta pandemia en el país. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la ciudadanía, un cordial saludo al ministro Ontaneda, que está en la ciudad de Guayaquil. Sin duda, el sector turístico ha sido uno de los sectores más afectados en esta crisis, en esta emergencia que estamos viviendo. Desde el Ministerio de Turismo estamos trabajando en tres etapas: en una etapa de cuantificación, en una etapa de recuperación y en una etapa de reactivación del sector turístico. Precisamente en cuanto a la primera etapa, el día de ayer teníamos la entrega de un informe de parte del equipo técnico del Ministerio, un informe de cuantificación de cuál podría ser el impacto, y este impacto lo hemos derivado en tres escenarios que básicamente tienen que ver con qué pasaría si la industria está paralizada en 30 días, qué pasa con la industria turística si está paralizada 60 días y qué pasa con la industria turística si está paralizada en 90 días. Entonces, esta cuantificación nos arroja que una paralización de 30 días sin duda nos genera
genera una afectación de alrededor de 150 millones de dólares a la industria turística, pero una afectación de 60 días nos generaría una afectación económica y un impacto de 345 millones de dólares. En este segundo escenario estamos uniendo no solamente el impacto que se generaría por el turismo receptivo, por el ingreso de divisas, sino también por el próximo feriado que íbamos a tener, que es el feriado de Semana Santa, que ya no se daría, que también genera una distribución de riqueza. Y en el tercer escenario, que es el escenario de 90 días, estamos cuantificando un impacto en la industria turística de alrededor de 540 millones de dólares en pérdidas. Esto como parte de la fase de cuantificación del impacto. Estamos siendo muy conscientes de que la cuantificación es sumamente importante para poder trabajar en las siguientes etapas de recuperación y de reactivación. Enfatizar, señor ministro, que las cifras que usted nos ha brindado son proyecciones al plazo que las pérdidas tendría el sector turístico, no son ya cifras al momento actuales reales. Por supuesto, es una proyección hecha en 3 escenarios en función de la emergencia que tengamos. No sabemos cuánto va a durar esta emergencia, esperamos que sea el menor tiempo posible y en función de eso hemos valorado estos 3 tipos de escenarios. Pero es importante ahí indicar que las acciones de recuperación también están directamente relacionadas a cada uno de los escenarios que estamos viendo y son acciones que básicamente tienen que ver con cómo apoyamos a la industria turística en la generación de incentivos financieros, en la generación de incentivos crediticios, en la generación de incentivos laborales y por otro lado también en la generación de incentivos de promoción. Perfecto, gracias, señor viceministro. Estamos en este espacio de rueda de prensa virtual. Queremos agradecer a todos los medios que se están enganchando a esta emisión y gracias también a los colegas periodistas que nos hacen llegar sus preguntas. Conforme pase el tiempo vamos a tratar de ir evacuando la mayor cantidad de preguntas a los funcionarios que nos acompañan en esta mañana. Una pregunta va dirigida hacia usted, señor viceministro. Jorge González, de Diario El Comercio, le consulta. Hay ciudadanos ecuatorianos que permanecían en Galápagos por turismo, pero tras las restricciones se quedaron ahí. Muchos dicen que no cuentan con recursos para solventar hospedajes y están preocupados. ¿Se está considerando su traslado hasta el Ecuador continental en coordinación con el Ministerio de Transporte? Sí, de hecho hemos tenido coordinación no solo con el Ministerio de Transporte, estamos en coordinación con el Consejo de Gobierno de Galápagos y también con algunas aerolíneas. De hecho nos han confirmado que dos aerolíneas están autorizadas para poder ingresar en estos días, básicamente para poder sacar pasajeros. Son nacionales. Sacar pasajeros nacionales y para poder sacar también pasajeros internacionales. Tenemos una realidad de que también hay un grupo de turistas internacionales que están en las islas queriendo salir y por supuesto también queremos aprovechar esta coordinación con las aerolíneas que van a ingresar para que puedan dar espacio a que los turistas nacionales puedan ocuparlos. Luis Valareso, de la cadena RTV, le consulta a usted, ministro Ontaneda, ¿cómo se van a manejar los acuerdos comerciales con Estados Unidos después de la emergencia? Porque al sector productivo le costará recuperarse. Mire, yo creo que tenemos que ir paso a paso. Primero la estabilización interna del Ecuador. Yo creo que el coronavirus va a generar un cambio mundial en la política económica del mundo. Ha tenido un impacto gravísimo en todas las economías mundiales y el Ecuador no ha sido la excepción. Sin embargo, escuchando al viceministro de Turismo, yo creo que los escenarios los estamos preveyendo, no solamente alrededor del sector turístico, sino de todos los sectores productivos del país. Y en ese sentido, me gustaría recalcar: el señor presidente ya ha hecho importantes anuncios de aplicación inmediata en favor de algunos y los sectores productivos comerciales de turismo del Ecuador, sin descuidar obviamente aquellos sectores vulnerables de la economía popular, de la gente que trabaja por un día de comida. No queremos que existan muertes ni que existan víctimas por el coronavirus. Por eso estamos siendo muy estrictos en los protocolos de bioseguridad a nivel nacional. Tampoco queremos que la gente se muera de hambre. Por eso buscar esos equilibrios que logren tener la salud pública juntamente con la actividad productiva y comercial es el reto que tiene el gobierno de manera articulada con los propios sectores productivos. Y en ese sentido quisiera reconocer la actitud ecuatoriana y en la actitud patriótica que han tenido muchísimos actores, deponiendo actitudes, no solamente actores políticos, sino los actores del sector privado, que a pesar de los impactos económicos, que a pesar de los impactos causados por esta situación extrema, se han puesto la bandera del Ecuador para proteger a 17 millones de ecuatorianos, empresas que han cerrado sus puertas. ¿Por qué sentido?
porque necesitamos en estos momentos evitar que se multiplique y se propague el virus. Y eso se lo logra con disciplina, con la limitación de la movilidad humana. Por eso el mensaje nuestro es bastante claro. Queremos que se movilicen y que transiten las cadenas verdaderamente emergentes y necesarias de los sectores productivos enmarcadas en alimentos, en medicinas, en salud y las cadenas de exportación y las otras cadenas que el gobierno nacional a través de sus canales oficiales los hemos dicho. Y a través de eso también quiero ser claro de que hemos creado mecanismos y que todavía los estamos puliendo y afinando. Se han presentado algunos problemas con la autoridad competente, con policía, con militares, pero son problemas normales y que estamos unificando las plataformas, unificando los salvoconductos para solventar las preguntas que los usuarios nos permiten. Nosotros como gobierno, quiero ser claro en decir que está garantizado el tránsito de los sectores priorizados y anunciados por el gobierno nacional, así como también el tránsito en exportaciones y en importaciones. Que ha habido pequeños retrasos, los han habido, pero pido la comprensión de los ecuatorianos y también pido que se suman los gobiernos provinciales y cantonales a que se sometan a las instrucciones y a los protocolos que estamos distribuyendo al país. Solamente si somos disciplinados y ordenados los ecuatorianos podemos enfrentar esta crisis de manera adecuada y responsable. Gracias al ministro Ontaneda, que nos acompaña vía Skype desde la ciudad de Guayaquil. La siguiente consulta va dirigida para el señor viceministro de Turismo. En referencia a lo que usted ya indicó inicialmente, Erika Astudillo de Diario El Telégrafo le pregunta, ¿tienen ya un estimado de las pérdidas al momento en el sector turístico, tanto de viajes internos como de viajes desde el extranjero? ¿Cuántos turistas deja de recibir el país por cada día de la emergencia? ¿Qué soluciones se analizan para ayudar a que este sector se recupere? Sí, de hecho, como les estaba comentando, la primera etapa de trabajo que estamos haciendo, no solamente que es una etapa de cuantificación, coincido con el ministro Ontaneda en que es importantísimo también el establecimiento de acciones de sensibilización y concientización. Creo que es el momento para que todos realmente seamos corresponsables con las medidas que se han tomado, que todos seamos corresponsables de mantenernos en casa. Mientras más cuidado y disciplina tengamos en esto, menor propagación va a haber. En cuanto a la pregunta que nos están haciendo, sin duda, había hablado de 3 escenarios de cuantificación. Estos 3 escenarios de cuantificación son la cuantificación de cuáles serían las afectaciones económicas que podría tener básicamente la industria, pero sin duda también hay afectaciones en el arribo de turistas. Yo creo que un elemento importante es que justamente en el mes de marzo no es la temporada alta del turismo receptivo internacional. La temporada alta del turismo receptivo internacional empieza a partir de junio, julio, agosto, que esperamos que sean los meses en el cual ya nos recuperemos. Sin embargo, si hay estimativos, ¿no es cierto? Ecuador como destino recibe alrededor de 1.500.000 turistas al año. Entonces nosotros podemos ver que más o menos aritméticamente la llegada de turistas por mes superan los 100.000 pasajeros. Entonces, igualmente, si nosotros mantendríamos una emergencia de 30 días, podríamos perder potencialmente 100.000 pasajeros, 100.000 turistas que vienen a generar divisas. Pero yo creo que es importante, como decía el ministro Ontaneda en este momento, tomar en cuenta cuáles son las medidas, ¿no es cierto?, de actuación que necesitamos tomar en cuenta, cuáles son los protocolos dentro de cada una de las industrias. Existen protocolos que hemos establecido para las industrias de alojamiento, protocolos de actuación para las industrias de embarcaciones turísticas y protocolos de actuación para los tour operadores. Ahora, ministro, más allá de las cifras económicas, que sin duda son importantes conocerlas y saber cuál es la estrategia que el gobierno va a implementar para apoyar a los sectores hoteleros, de hospedaje, agencias de turismo, que sin duda alguna se endeudaron, consiguieron créditos para mejorar sus negocios, pero ¿cómo se va a trabajar ya con la marca país para que no queden rezagos, temor de turistas de que posiblemente queden rezagos del coronavirus y no quieran venir al país? ¿Cómo se va a trabajar la imagen del país en ese aspecto? Bueno, de hecho, uno de los ejes que estamos considerando dentro de la estrategia de recuperación y reactivación es el eje de promoción turística del país. Y de hecho, en el eje de promoción estamos identificando 3 potenciales
actividades que tenemos que coordinarlas. Una primera, básicamente, tiene que ver con la etapa que la estamos viviendo actualmente, que es la sensibilización y concientización. Una segunda etapa, que es la generación de confianza al turista, una generación de confianza al turista nacional, al turista internacional, al inversionista nacional y al inversionista internacional. Entonces, esa etapa de generación de confianza también está siendo establecida en la estrategia de promoción turística y en la marca justamente de turismo del Ecuador. Y por otro lado, la estrategia ya de posicionamiento turístico, cómo después de esta emergencia podemos otra vez posicionar al Ecuador con sus diferentes ventajas comparativas, con sus ventajas competitivas en el escenario mundial. Semanas atrás veníamos trabajando en un producto que es muy importante dentro de la industria turística, que es el producto MICE. El producto MICE es la industria de convenciones, algo que, por ejemplo, todavía no lo hemos trabajado y que en muchos destinos consolidados representa alrededor del 26% de arribos internacionales. Entonces, tenemos una serie de productos que los estamos incluyendo dentro de esta estrategia de recuperación y de reactivación, pero que sin duda tienen que ser empatados con los elementos que hoy por hoy la industria turística, el sector empresarial nos está pidiendo. El ministro Ontaneda ya hablaba, ¿no es cierto?, de algunos anuncios que hizo el presidente de la República y sin duda esto también es parte de esta estrategia. ¿Cuáles son esos incentivos de financiamiento que vamos a generar? Ya se ha hablado, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la generación de incentivos en la banca pública, en la banca privada, para poder generar diferimientos en los pagos. La cadena hotelera se va a beneficiar de los beneficios o de las estrategias que anunció el señor presidente días atrás también. De hecho, en una reunión que hemos tenido desde el día de sábado, estuvimos participando con los viceministros de producción, con los viceministros de trabajo, etcétera, en una reunión técnica con el Ministerio de Finanzas, en la cual identificamos que hay dos sectores que son prioritarios para esta emergencia. Uno es el sector turístico y otro es el sector agroexportador. Entonces, en ese sentido, el sector turístico, con alojamientos, con turoperadores, con embarcaciones, es un sector que está priorizado para beneficiarse en esta primera línea con el diferimiento, ¿no es cierto?, de todo lo que son los pagos a nivel crediticio, pero también queremos trabajar en una fase ya de recuperación en la generación de líneas de financiamiento que apunten a la reactivación. Por otro lado, la generación de todo lo que son incentivos tributarios. El presidente de la República también ya ha dado el anuncio, ¿no es cierto?, del oxígeno que se va a generar a la industria en todo lo que tiene que ver también el diferimiento en el pago de los tributos a nivel IVA, a nivel impuesto a la renta por los próximos 6 meses. Y por otro lado, también con el Ministerio de Trabajo estamos trabajando, si cabe la redundancia, de la mano en función de buscar mecanismos también que ayuden a encontrar instrumentos para la empresa y para la industria. Ahí tenemos algunos mecanismos que nos han identificado, mecanismos de reducción laboral, por ejemplo, que se están aplicando. Por otro lado, mecanismos de suspensión laboral, que también hay empresas e industrias que lo están aplicando. Y por otro lado, el tema del teletrabajo, que no solamente lo está aplicando la industria, sino que institucionalmente también 471 personas que son parte del ministerio están acogiéndose a este mecanismo. 11 de la mañana con 17 minutos. Este es un espacio de rueda de prensa virtual. Gracias a todos los medios de comunicación en todo el país que se enganchan a esta transmisión de Ecuador TV Pública FM y las plataformas digitales de medios públicos, para que ustedes, amigos de todo el país, conozcan cuáles son las acciones gubernamentales que se están desarrollando para afrontar esta emergencia. Regreso con usted, señor ministro de la Producción. Le consulta justamente cuál es la cadena de limpieza que están siguiendo los diferentes transportes que se encargan de llevar los productos en todo el país. Mire, quisiera complementar primeramente las declaraciones del viceministro de Turismo. Yo creo que de manera responsable el presidente y el vicepresidente, y lo más importante, de manera sensible a los sectores productivos en general y al país, han buscado y se nos ha pedido buscar las alternativas de compensaciones inmediatas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Reconocemos que muchas cadenas están golpeadas, no ahora por esta situación, que venían golpeadas de meses y de años anteriores, y que esta situación del coronavirus ha acrecentado su salud. Si antes usted tenía sectores en terapia intensiva, ahora están con respiración artificial. Sin embargo, para esos sectores ya se han anunciado diferentes medidas de carácter económico, de carácter tributario, aplazamientos, incentivos. Es decir, no los vamos a dejar solos a los sectores productivos. No solo la banca pública, la banca privada hizo anuncios importantes en ese sentido, de revisar reestructuración de créditos según sea el caso, según sea el sector. Y eso es importante porque estamos demostrando un país cohesionado, un país unido para enfrentar esta crisis, no de salud, sino también económica, productiva,
que estamos atrasando. Sin embargo, quiero ser nuevamente enfático que sin vida, sin salud, no sirve de nada pensar en otros escenarios. Por eso hablo de la primera etapa, que es la consolidación del país a su interna en su protocolo sanitario. Ahora bien, usted me pregunta los protocolos a seguir. Hemos creado protocolos de bioseguridad para las diferentes cadenas productivas, para supermercados, para tiendas, para la agroindustria, para las personas que transportan banano, para las personas que hacen las diferentes actividades en las industrias y en el comercio alrededor del país. Hemos creado campañas instructivas importantes y lo más relevante es que se cumplan esas instrucciones. Eso depende también de la participación de los empresarios, de la participación de la ciudadanía, de acoger las diferentes recomendaciones que desde el COE Nacional hemos emitido para seguir los protocolos adecuados que nos permitan garantizar la bioseguridad y de los productos y de las personas. Ministro Ontaneda, le transmito una inquietud del colega Stefan Kufner de la agencia Bloomberg. Se ha pedido ya apoyo al Fondo Monetario Internacional para afrontar los impactos del COVID-19 en la economía nacional. El FMI ya ha anunciado una línea de crédito. ¿Cuánto necesita el país? Mire, nosotros hemos venido recibiendo el apoyo de la banca internacional y de los multilaterales meses atrás, producto del ordenamiento fiscal, producto de la transparencia que el Ecuador ha venido manejándose en sus mensajes económicos productivos, producto de una política seria y producto de una política en lo económico y en lo productivo sustentable y sostenible. Eso ha generado confianza en los mercados internacionales y en estos momentos que el país está atravesando esta emergencia, hemos recibido el apoyo de la banca multilateral con importantes desembolsos. Entiendo que ha habido un primer anuncio de 80 millones de dólares de desembolso para enfrentar de manera decidida la emergencia del coronavirus que estábamos atravesando en el país. Patricia Armijo, del portal de noticias Tu Voz TV, le pregunta, ministro, las exportaciones que realiza el país se han visto afectadas por el coronavirus. ¿En qué productos y cuál es la afectación económica al momento? Mire, el sector exportador es, conjuntamente con el sector turístico, los sectores quizás más golpeados de esta crisis, porque los mercados internacionales se han cerrado, los mercados en China, en Europa, que son en Estados Unidos, que son nuestros socios naturales, han cerrado muchas plantas de producción, los consumos han bajado, las órdenes de compra han bajado y eso ha ocasionado mediante una cascada, un efecto de liquidez, un efecto de una ralentización de la mecánica comercial de importantes sectores. Entre los principales sectores de exportación afectados tenemos al sector florícola, tenemos al sector bananero, tenemos al sector cacaotero, que está atravesando una de sus peores crisis de los últimos años. Se ha hablado poco, pero el sector cacao en las últimas 2 semanas el precio ha caído dramáticamente de la mano con el petróleo, $700 por tonelada. Eso equivale a que nuestros productores reciban $35 menos por quintal de cacao. Eso es una afectación directa para cerca de una cadena de 200.000 familias a lo largo y ancho del país que viven de este producto. Y así sucesivamente existen importantes impactos. Y en ese sentido, conjuntamente con el Frente Económico, con el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestros equipos se encuentran trabajando para buscar las mejores alternativas de apoyo para estos sectores. Tengan la plena seguridad que buscaremos esas opciones, buscaremos esas alternativas para casa adentro, fortalecerlos, apoyarlos en este momento importante de sus travesías económicas, comerciales, industriales. Existe una cadena atrás de esos sectores importante de pequeños productores, de medianos productores, que son los verdaderamente afectados. Gracias, ministro Ontaneda. Regreso con el viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Paul Fernández de Pichincha Universal le consulta. Ya se conoce qué incentivos o alternativas se dará al sector turístico para recuperarse de esta crisis, en especial para las personas que dependen directamente de este rubro y que no tendrían un ingreso significativo para los próximos periodos. Sí, de hecho, resalto lo que se ha comentado. Estamos creando un portafolio de incentivos, por un lado tributarios financieros y por otro lado no tributarios. Los tributarios financieros ya se han comentado, básicamente cuáles serían estos incentivos a nivel financiero, a nivel SRI.
Pero por otro lado, los que no se han comentado son los incentivos que podríamos generar desde el Ministerio de Turismo, que son incentivos básicamente relacionados con la promoción turística, incentivos relacionados con la calidad e incentivos relacionados con la capacitación. Queremos hacer mucho énfasis en la generación de un kit de incentivos para la promoción turística nacional y para la promoción turística internacional. En ese sentido, estamos trabajando ahorita en algunos esquemas, en algunos modelos, para que podamos beneficiar a las pequeñas, a las medianas empresas, a la industria turística, a los tour operadores que trabajan con los mercados de los diferentes países del mundo para poder generar modelos de cofinanciamiento en su participación. Entonces, estos son esquemas que estamos analizándolos para juntarlo a los otros incentivos en lo que sería un portafolio de incentivos dentro de esta estrategia de recuperación y reactivación. Perfecto, ya vamos cerrando ya este espacio de rueda de prensa virtual, amigos de todo el país. Ricardo Bravo, de la Televisión Legislativa, le consulta a usted, ministro Ontaneda. España anunció que reducirá el intercambio comercial con Latinoamérica en el caso de Ecuador. ¿En qué medida afectará a la exportación de productos de acción y qué acciones adoptará el gobierno para proteger a nuestros productores? Mire, primeramente decir que el gobierno nacional, desde que apareció el problema del coronavirus y que empezamos a monitorear a través de nuestras agencias comerciales alrededor del mundo los inconvenientes que presentaran ciertas cadenas de exportación, ya empezamos a buscar nuevas oportunidades. Del problema a la oportunidad. Se abrieron otros mercados, se están aperturando otros mercados. Lamentablemente el coronavirus ha sido global y en este momento por eso es el durísimo impacto que están sufriendo estas cadenas, porque los mercados en general se han contraído, los mercados se han colapsado en algunos de los casos, pero nosotros estamos atentos para fortalecer esos mercados. Yo creo que el Ecuador está en capacidad, veníamos trabajando de una manera importante, articulada conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, en el programa de Ecuador Sustentable. El Ecuador tiene protocolos de calidad, protocolos de bioseguridad alimentaria muy potentes e importantes, y esa es la razón por la que nuestros productos están colocados en las principales perchas de mercados internacionales. No será fácil recuperarlos, pero tampoco será imposible. Esto lo vamos a lograr nuevos nichos de mercado, y aquí en la segunda fase van a ser vitales en la integración del país en los diferentes acuerdos comerciales. Pero la primera etapa está casa adentro, y en ese sentido quisiera un mensaje al país. Consuman los productos nacionales. Quiero reconocer el apoyo de los pequeños empresarios, de la economía popular y solidaria, de los artesanos que nos han hecho llegar su solidaridad para muchos hermanos ecuatorianos mediante donaciones. Y en ese sentido quisiera que los ecuatorianos les devolvamos a la industria local, a la industria nacional. Ahora es el momento de apoyarlos. Consumamos productos nacionales, promovamos la industria local, que eso será importante para que más rápidamente la economía del país despierte y se desarrolle. Consumamos lo nuestro, visitemos después de que pase esta situación, obviamente, porque hoy estamos en protocolos de emergencia, tenemos que respetar los protocolos, ir a los supermercados una persona por familia, evitar salir a la calle, evitar la exponencia de los contactos. Eso es importante, señores, tener nosotros en casa los propios protocolos de seguridad para así protegernos nosotros y a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Gracias al país por su permanente apoyo. Nosotros estaremos aquí permanentemente para atender sus preguntas y sus inquietudes. 11 de la mañana con 28 minutos. Agradecemos al ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, Iván Ontaneda. Señor viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, su mensaje final al sector turístico, al sector hotelero, a todos quienes conforman la cadena turística del país. Bueno, sí, como lo ha dicho el ministro Ontaneda, yo creo que lo importante ahorita es poder sensibilizarnos en que es importante permanecer en casa. Yo creo que lo importante ahorita es poder proteger a la ciudadanía, proteger a la familia, proteger a la sociedad. Aprovechemos ese tiempo que vamos a tener en casa para poder conocer el país virtualmente. Conozcamos el país, enamorémonos de los sitios que no conocemos, para que apenas pase esta emergencia podamos salir a reconocer cada uno de los rincones. Y yo quiero cerrar con algunas palabras que decía ayer Iván Vallejo, el montañista que todos conocemos. Él decía que años atrás él quiso llegar a la cumbre del K2, una de las montañas más altas del mundo. Y él mencionaba que
En ese camino para llegar al K2, él tuvo una tormenta de 14 días. Tuvo que hacer una pausa y una espera de 14 días. Carpa, metidos ahí con los otros montañistas. En otras circunstancias, para continuar su camino y para llegar a la cúspide. ¿Cuál es la reflexión? La reflexión es que todos tenemos momentos de pausa y de espera. Hoy nos ha tocado hacer un momento de pausa y espera al país en general, pero aprovechemos esa pausa y espera para que realmente sea un resorte para que podamos salir adelante y la economía, el sector turístico y el sector productivo pueda reactivarse. Gracias, señor viceministro. 11 de la mañana con 30 minutos. Gracias, amigos de todo el país, por estar pendientes de esta rueda de prensa virtual que la hemos generado desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Gracias a todos los medios que se han unido a esta transmisión y gracias a todos los colegas también por sus inquietudes. Nosotros volvemos aquí en cualquier momento. Muy buenos días.